El país escandinavo tiene un largo historial de apoyar a Estados Unidos y al Reino Unido, y a pesar de todo parece que ya no confía tanto en ninguna de estas dos naciones. Algunos expertos incluso han revelado que el movimiento que está por hacer Dinamarca podría cambiarlo absolutamente todo. Es una señal de que no solo se está acercando a la Unión Europea, sino que sus socios militares y de seguridad tradicionales han perdido totalmente el control o ya no confía en ellos. Recordemos que Dinamarca es uno de los países que fueron señalados por este periodista internacional ganador del premio Pulitzer que reveló la presunta participación de Estados Unidos, Noruega y Dinamarca en el atentado terrorista contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Aunque muy ligera participación de Dinamarca estaría en el ensayo final. Y casualmente, al revelarse su nombre, Dinamarca ha estado alejándose poco a poco. En un momento muy histórico, en un cambio muy histórico, Dinamarca ha finalizado su exclusión voluntaria de aproximadamente 30 años de la colaboración militar con la Unión Europea. Se está uniendo nuevamente al Programa de Cooperación Estructurada Permanente, también conocido como la PESCO. Es muy extraño, sobre todo porque Dinamarca es uno de los países fundadores de la OTAN, prácticamente muy aliado de Estados Unidos. Y a pesar de que debería tener ciertos lazos o por lo menos un agradecimiento al ejército de Rusia, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no tiene ninguna intención de acercarse a ellos. Recordemos que Dinamarca, en la historia como tal, fue invadida por los alemanes nazis en la Segunda Guerra Mundial, ignorando completamente la neutralidad que caracterizaba a esta nación. Lamentablemente, este hecho hizo que más adelante, aproximadamente en 1949, Dinamarca tomara la decisión de fundar, junto con Estados Unidos y otras naciones, este famoso grupo de la OTAN. Lamentablemente, perdió completamente su neutralidad y a pesar de que es uno de los países más felices del mundo, también está incluido en algunos de los conflictos más importantes, como Afganistán, Irak, Líbano, donde ellos mismos pusieron a sus militares apoyando a Estados Unidos. Pero nadie dijo nada, porque eran países de primer mundo en contra de naciones que supuestamente siempre estaban en conflicto. Pero ahora resulta que Dinamarca pretende regresar a la Unión Europea, acercarse a estos países para prácticamente tener una defensa común, una defensa con la Unión Europea y al mismo tiempo contribuir a las misiones y operaciones militares de este bloque. ¿Preparándose posiblemente para una tercera guerra mundial? No lo sabemos, pero es muy probable. Para completar este cambio, Dinamarca se une también a la Agencia Europea de la Defensa. Según el ministro de Defensa en funciones de Dinamarca, Troels Lund, en este movimiento, Dinamarca se ha convertido en el miembro de pleno derecho de la política de defensa conjunta de la Unión Europea. Oficialmente, Dinamarca estará respaldado por la Unión en el dado caso de que el conflicto entre Ucrania y Rusia se vuelva un poco mayor, que llegue a grandes escalas. Ahora hemos eliminado, dijo Troels Lund, hemos eliminado todos los obstáculos de la mesa en relación con la posibilidad de cooperar en la dimensión de la defensa de la Unión Europea. Así que es un muy buen día para Dinamarca. Quizás para los altos funcionarios, los ciudadanos quizás no estén muy contentos, porque ya el hecho de pertenecer a la OTAN es un duro golpe para este tipo de países, porque en cualquier momento que Estados Unidos quiera, podría realizar un conflicto militar y todos estarían obligados a brindarle asistencia, tal y como lo estamos viendo que ocurre contra China. A pesar de que varios países de la Unión Europea han estado rechazando este hecho, Estados Unidos continúa firme empujando, picando a China
para que responda a las acciones que está realizando Biden. En este caso es el envío de armas, el envío de recursos económicos, de llevarse a cabo un conflicto militar, porque China absorbería totalmente a lo que es Taiwán. A pesar de que tienen su propio gobierno, por así decirlo, la mayoría de los países de la Unión Europea y el propio Estados Unidos reconocen que existe una sola China, y esa incluye a Taiwán. Pero Estados Unidos necesita un conflicto militar, y como Dinamarca forma parte de la OTAN y ahora, junto con la Unión Europea, tendrán que aceptar este tipo de conflictos. En el pasado, nos hemos alineado muy de cerca con los Estados Unidos y el Reino Unido en la política de seguridad y de defensa. Y estamos todos de acuerdo porque es incluso un país fundador de la OTAN. Pero, dijo este funcionario, esos socios entre comillas, se han convertido en cartas más inciertas en los últimos años. Y ahora, en cambio, nos estamos acercando a los otros países europeos de esta área. Porque si recuerdan, la mayoría de los países, bueno, algunos, sobre todo Francia, está optando por tratar de hacer negocios todavía con China, y dijo incluso que no quería formar parte del conflicto militar contra China, que no era conveniente ni para su nación y mucho menos para la Unión Europea. Varios países de este grupo no están tan de acuerdo con Estados Unidos para realizar este tipo de movimientos. Al principio de esta primavera, el Ministerio de Defensa danés dijo que asignaría 38.000 millones de coronas danesas, que son aproximadamente 5.600 millones de dólares, para reforzar su ejército, con la intención de acercarse al objetivo de gasto de la OTAN. Este dinero supuestamente se gastaría en equipos, edificios, tecnología de la información, más personal y nuevas inversiones. El ministerio también citó la situación geopolítica actual que amerita más recursos, probablemente preparándose para que el conflicto contra Ucrania estalle. Y esto es lo más preocupante, porque mientras este tipo de naciones, que hasta cierto punto uno incluso las imaginaba como neutrales, están presentes en los conflictos. Lo vimos con Suecia y Finlandia. Si estos dos países hubiesen seguido neutrales, como lo es Finlandia, que finalmente se unió a la OTAN, no habría ocurrido esta tensión entre las dos naciones, que era lo más importante. Si eres neutral, mantente así, porque económicamente te hubiese beneficiado. Aquellos países que sancionaron a Rusia son económicamente débiles en este momento. El ejército danés, de hecho, también ha puesto un mayor énfasis en su presencia avanzada en los países bálticos, aparentemente para protegerlos de Rusia, pero podría tomarse también como una ligera toma de estos países bálticos. Si tienes la presencia militar en este lugar, estás haciendo lo mismo que Rusia, pero callado, y nadie dice nada. Y además, la ola de gastos militares masivos en Dinamarca también va a implicar una gran ayuda al régimen de Kiev en el conflicto con Ucrania, lo que implica también más financiación, material, mantenimiento. Todos estos recursos provienen del pueblo para dárselo a sus reyes, por así decirlo, que se lo van a regalar a otra nación, en lugar de seguir invirtiendo en ellos, que es lo más importante a recalcar. Pero a pesar de esta financiación sin precedentes, el ejército danés sigue sin contar con suficiente personal. Es por eso que hasta cierto punto podríamos decir que es el movimiento que hace Dinamarca para obtener más personal militar, que la Unión Europea, que está más cerca, pueda proporcionar a los militares para ayudarlos a defenderse en el dado caso de una tercera guerra mundial. Esto es lo que tiene asustados a todos, la posibilidad de que el conflicto estalle. Y ya se están realizando los primeros movimientos para prepararse en el dado caso de que esto ocurra lo más pronto posible. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.